Vamos a disponernos una vez más en este día jueves para nuestra hora de adoración, para esta hora de encuentro con Jesús Eucaristía, y con un corazón deseoso de encontrarse con Jesús, disponete en tu casa para en este momento poder recibirlo. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, queremos en este rato abrirte nuestro corazón, abrirte todo lo que en este tiempo estamos viviendo, entregarte nuestras alegrías, nuestros cansancios, y especialmente en este rato de adoración queremos adorarte contemplando en lo profundo de nuestro corazón el relato del Evangelio de los discípulos de Emaús, para que nos ayude en este tiempo a descubrirte presente caminando a nuestro lado. Del Evangelio según San Lucas. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con la semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, le preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno,
que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No será necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la luz de este Evangelio, donde Jesús resucitado se aparece a estos discípulos que tras la crucifixión volvían a su pueblo natal, vamos a meditar y a contemplar ese modo como Jesús se acercó a ellos y también se acerca a nosotros en nuestro camino, en nuestra vida. Dos personas caminan juntas. Por su manera de andar, se puede ver que no son felices. La cabeza baja, los hombros hundidos, el paso cansado. Ni siquiera se miran el uno al otro. De vez en cuando, uno de ellos dice algo, pero sus palabras van dirigidas a nadie y se desvanecen en el aire como sonidos inútiles. Aunque siguen un camino ya trazado, no parecen tener ninguna meta. Regresan a su hogar, pero el hogar ya no es tal. Sencillamente no tienen otro sitio donde ir. El hogar se ha convertido en vacío, desilusión, desesperación. Jesús había muerto. Todo había quedado en la nada. Le habían perdido, pero no solo a él, sino que también se habían perdido a sí mismos. Se habían convertido en 2 seres humanos perdidos que caminaban hacia su hogar sin tener hogar, que regresaban hacia lo que se había transformado en un triste recuerdo. En muchos aspectos, nosotros somos como ellos, y lo comprendemos cuando nos atrevemos a mirar en el centro mismo de nuestro ser y descubrimos nuestro extravío. ¿No estamos también nosotros
muchas veces perdidos. ¿No atravesamos muchas pérdidas a lo largo de nuestra vida? Y eso nos interpela, nos cuestiona acerca de cómo las enfrentamos. Muchas veces llegamos a la Eucaristía con el corazón roto por muchas pérdidas, las nuestras y las del mundo. La cuestión es si nuestras pérdidas dan lugar en nosotros al resentimiento o al agradecimiento. Lo primero es lo que más fácil nos surge. Sin embargo, la Eucaristía presenta otra alternativa, la posibilidad de optar no por el resentimiento, sino por el agradecimiento. La palabra Eucaristía significa literalmente acción de gracias. Celebrar la Eucaristía y vivir una vida eucarística tiene muchísimo que ver con el agradecimiento. Vivir eucarísticamente es vivir la vida como un don, como un regalo por el que uno está agradecido. Pero el agradecimiento no es la respuesta más obvia a la vida, sobre todo cuando la experimentamos como una serie de pérdidas. Sin embargo, el gran misterio que celebramos en la Eucaristía y que vivimos en una vida eucarística consiste precisamente en que a través del dolor llegamos a experimentar la vida como un don. Cuando el corazón te duela siempre ven, cuando no haya sueño siempre ven, descansa en mis brazos, que en ti no hay fracaso, yo creo en tu vida, te soñé. Cuando tu historia te pese siempre ven, si oscurece el camino siempre ven, todo un plan amado, contigo de mi mano, descubramos juntos para que lágrimas de vida brotan de tus heridas, que acaricio para poderte sanar. Ya no te me escondas, que mi amor sale a tus sombras, solo busca amarte en tu fragilidad. Tengas miedo, que lo único que quiero es saciar lo más profundo de tu ser. Cuando no haya esperanza siempre ven, si no encuentras sentido siempre ven, dos brazos clavados que se han regalado, derramando un nuevo
tristeza siempre ves. Si no tenés más fuerza siempre ves. Yo soy tu refugio, te cargo y te busco, hijo mío te consolaré. Lágrimas de vida brotan de tus heridas, que acaricio para poderte sanar. Ya no te escondas que mi amor sale a tus sombras, solo busca amarte en tu fragilidad. No me tengas miedo, que lo único que quiero es saciar lo más profundo de tu ser. Mientras dos viajeros caminaban hacia su casa, lamentando lo que habían perdido, Jesús se acerca y se pone a caminar junto a ellos, pero sus ojos son incapaces de reconocerlo. De pronto, ya no hay dos, sino tres personas caminando y todo resulta diferente. Los dos amigos ya no miran al suelo, sino a los ojos del extraño que se les ha unido y les pregunta: ¿de qué iban conversando en el camino? La sorpresa y la irritación son inevitables. ¿Eres el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ocurrió en estos días? A lo cual sigue el relato de una pérdida, la historia de la desconcertante noticia sobre una tumba vacía. Al menos hay alguien que escucha, alguien deseoso de oír sus palabras de desilusión, de tristeza. Nada parece tener sentido, pero es mejor contárselo a un extraño que repetirse uno a otro los hechos por ambos conocidos. Jesús se une a nosotros mientras caminamos muchas veces llenos de tristeza y nos explica las Escrituras, pero no sabemos que es Jesús. Pensamos que es un extraño, que sabe menos aún que nosotros sobre lo que ocurre en nuestra vida. Y sin embargo, algo sabemos, algo sentimos, algo intuimos, que nuestros corazones empiezan a arder. En el momento mismo en que Él está con nosotros, no entendemos del todo lo que está ocurriendo, ni podemos hablar de ello entre nosotros. Más tarde, mucho más tarde, cuando todo ha terminado, quizás podamos decir: ¿no ardía nuestro corazón en el camino cuando nos hablaba y explicaba las Escrituras? Pero cuando Él camina con nosotros, todo resulta demasiado íntimo como para que podamos reflexionar. La palabra de Dios no es una palabra que debamos aplicar a nuestra vida diaria algún lejano día. Es una palabra que nos sana en y a través de nuestra escucha aquí y ahora. Lo que debemos preguntarnos, por lo tanto, es: ¿cómo viene Dios a mí mientras escucho la palabra? ¿Cómo puedo discernir que la mano sanadora de Dios llega a mí a través de la palabra? ¿Cómo
se transforman en este preciso momento mi tristeza, mi aflicción y mi llanto. Siento cómo el fuego del amor de Dios purifica mi corazón y me da nueva vida. Estas preguntas me llevan al sacramento de la palabra, al lugar sagrado de la presencia real de Dios. A medida que escuchaban al desconocido, algo cambia en los dos tristes viajeros.
No solo sienten que una nueva esperanza y una nueva alegría invaden lo más profundo de su ser, sino que su caminar se ha hecho menos vacilante. El desconocido ha dado un nuevo sentido a su marcha. La casa se ha convertido en algo más que un refugio necesario, en algo más que un lugar en el que quedarse mientras no sepan qué otra cosa se puede hacer. El desconocido ha dado a su viaje un nuevo significado. Su casa vacía se ha convertido en lugar de acogida, en lugar donde recibir invitados, en lugar donde proseguir la conversación que tan inseparablemente han iniciado. El hasta ahora desconocido ha hecho arder nuestros corazones y ha abierto nuestros ojos y nuestros oídos. Es nuestro compañero de viaje. La casa se ha convertido en un buen lugar para que venga el amigo. Por eso le dicen: quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Él no ha pedido ser invitado. Él no ha pedido un lugar donde quedarse. De hecho, actúa como si quisieran continuar su viaje. Pero ellos insisten en que entren en la casa y él acepta. Entra en la casa y se queda con ellos. Tal vez no estamos acostumbrados a pensar en la Eucaristía como una invitación de Jesús a Jesús para que se quede con nosotros. Tendemos más bien a pensar que es Jesús quien nos invita a su casa, a sentarnos a su mesa, a compartir su comida. Pero Jesús quiere ser invitado, de lo contrario seguiría su camino. Es muy importante comprender que Jesús nunca nos impone su presencia. A no ser que le invitemos, Él seguirá siendo un desconocido, posiblemente un desconocido atractivo e inteligente, con el que hemos mantenido una interesante conversación, pero un desconocido al fin y al cabo. Jesús acepta la invitación a entrar en la casa de sus compañeros de viaje y se sienta a la mesa con ellos. Jesús está en el centro y ellos a ambos lados. Ellos le miran a Él y Él a ellos. Hay intimidad, amistad, comunidad. Entonces sucede algo nuevo, algo apenas perceptible para el ojo no habituado. Jesús es el invitado de sus discípulos, pero tan pronto como entra en su casa, se convierte en el anfitrión. Y como anfitrión, les invita a entrar en plena comunión con Él.
dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Cuando Jesús entra en la casa de sus discípulos, esta vez se convierte en su casa. El invitado se convierte en anfitrión. El que ha sido invitado es ahora el que invita. Los dos discípulos que confiaron en el extraño hasta el punto de permitirle acceder a su mundo más íntimo, son ahora conducidos a la intimidad de su anfitrión. Mientras estaba con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Así de simple, de cotidiano, y sin embargo así de diferente. ¿Qué otra cosa puedes hacer cuando compartes el pan con tus amigos? Por eso es el pan, para eso es el pan, para tomarlo, bendecirlo, partirlo y darlo. Nada nuevo, nada sorprendente. Sucede a diario en todos los hogares. Realmente no podemos vivir sin ese pan que se toma, se bendice, se parte y se da. Sin ese pan no hay comensalidad, no hay comunidad, no hay vínculo de amistad, no hay paz, no hay amor, no hay esperanza. Con ese pan, sin embargo, todo puede ser nuevo.
Cada vez que invitamos a Jesús a nuestras casas, es decir, a nuestras vidas, con todas sus luces y sombras, y le ofrecemos el lugar de honor en nuestra mesa, Él toma el pan y el cáliz y nos los da diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. ¿Nos sorprendemos? La verdad es que no. ¿No estaba ardiendo nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino? ¿No sabíamos ya que no era un extraño para nosotros? ¿No habíamos visto ya cómo tomaba el pan, lo bendecía, lo partía y nos lo daba? Ya lo había hecho antes ante la inmensa multitud que había escuchado su palabra durante horas. Lo hizo también en el cenáculo, antes que Judas lo entregara, y lo ha hecho en incontables ocasiones. En la Eucaristía Jesús lo da todo. El pan no es un simple signo de su deseo de ser nuestro alimento. El cáliz no es solo un signo de su afán de ser nuestra bebida. El pan y el vino se transforman en su cuerpo y su sangre en la entrega. El pan, en efecto, es su cuerpo entregado por nosotros. El vino es su sangre derramada por nosotros. Dios no se guarda nada, Dios lo da todo. Este es el misterio de la encarnación y este es también el misterio de la Eucaristía. La encarnación y la Eucaristía son las dos expresiones del amor inmensamente generoso de Dios. Por eso el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la mesa son un mismo sacrificio. Una completa autodonación de Dios que llega a toda la humanidad.
Todo ha cambiado. Las pérdidas ya no son experimentadas como algo que debilite. La casa ya no es un lugar vacío. Los dos caminantes que iniciaron su viaje con los rostros abatidos por la tristeza se miran ahora con ojos llenos de una nueva luz. El extraño que acabó de convirtiéndose en amigo les ha entregado su espíritu, el espíritu divino de alegría, de paz, valor, esperanza y amor. Ya no hay duda, Él está vivo. Se le ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu. También ellos se han hecho amigos el uno del otro de una manera nueva. Ya no son personas que se ofrecen consuelo y apoyo recíprocos, sino personas con una nueva misión y que tienen algo que decir en común, algo importante, algo urgente, algo que no puede permanecer oculto, algo que debe ser proclamado. No hay tiempo que perder. Inmediatamente se calzan las sandalias, se cubren con el manto, toman el cayado y emprenden sin tardanza el camino de vuelta para reunirse de nuevo con sus amigos, para regresar juntos a quienes quizás no sepan todavía que las mujeres tenían razón cuando dijeron haber oído a los ángeles que Él estaba vivo. Jesús tiene muchas maneras de aparecerse y de hacernos saber que está vivo. Lo que celebramos en la Eucaristía sucede de muchas más formas de lo que nosotros podemos pensar. Jesús, que ya nos había dado el pan, había tocado los corazones de otros antes de encontrarse con nosotros en el camino. Había llamado a María Magdalena por su nombre, y ésta supo que era Él. Había mostrado sus heridas a otros, y estos supieron que se trataba de Él. Nosotros tenemos nuestra historia que contar, y es importante que la contemos, pero no es la única historia. Tenemos una misión que cumplir, y es bueno que nos entusiasmemos con ella, pero primero tenemos que escuchar lo que otros tienen que decir. Entonces podremos contar nuestra historia y aportar nuestra alegría.
La Eucaristía es siempre una misión. La Eucaristía que nos ha librado de nuestra paralizadora sensación de pérdida y nos ha revelado que el Espíritu de Jesús habita en nosotros, nos faculta para salir al mundo y llevar la buena noticia a los pobres, devolver la vista a los ciegos y la libertad a los cautivos. Pero no se nos envía solos, se nos envía con nuestros hermanos que también saben que Jesús habita en ellos. Vamos a aprovechar estos últimos minutos con Jesús para contarle a Jesús cómo está hoy nuestro corazón. Por ahí tu corazón está como el de los discípulos al comienzo del Evangelio, que caminaban tristes por el camino, un poco decepcionados, habiendo perdido su esperanza. O por ahí tu corazón está como el de los discípulos, pero cuando Jesús caminaba con ellos y les iba recordando las Escrituras y les iba explicando. Tal vez tu corazón está como el de los discípulos cuando le dicen a Jesús que se quede en su casa y vos estás como ellos pidiéndole a Jesús que se quede, que habite, que te muestre su presencia en tu casa, en tu vida. Tal vez tu corazón está ardiendo delante de Jesús en este tiempo, escuchando su palabra, o en este momento contemplándolo y adorándolo en la Eucaristía. Aprovechá este ratito y contale a Jesús cómo está hoy tu corazón, para que, como hizo con los discípulos de Maús, también hoy pueda transformar el tuyo.
como hizo una vez con sus discípulos, Jesús nos enseña a nosotros a rezar, nos enseña a nosotros a dirigir nuestra oración a nuestro Padre del cielo, nos hace el regalo de poder rezarle a nuestro Padre del cielo con las mismas palabras de su corazón de hijo. Por eso, unidos a Jesús, que camina con nosotros el camino de nuestra vida, le rezamos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahora, con mucha confianza, disponete para recibir la bendición de Jesús presente en la Eucaristía, sabiendo que Él hoy, con su gracia, quiere tocar tu corazón, tu vida, habitar en todo lo que estás viviendo para seguir acompañándote y transformándote desde dentro. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, que encendés nuestro corazón y lo haces arder con el fuego de tu amor, te pedimos que nos concedas descubrirte siempre presente y vivo en tu palabra y en la Eucaristía, para que alimentados por vos en el camino de nuestra vida, nos encaminemos hacia nuestra patria celestial en el cielo, donde podremos contemplarte cara a cara, que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Amén.